que gasta el Estado sale de mi bolsillo. Que el programa de Martínez de Oz fue liberal. No, ¿Por no qué fue no liberal. fue liberal? La falacia. Es un mito, sí. Lo que no es mito es que fuimos potencia. Sí. Top 5 mundial. Top 5 mundial, 1895, donde llegamos a ser número 1 del mundo en términos de PBI per cápita. Volver a ser grandes. Es el Crawling Peg. Crawling Peg. Es ¿Qué es eso? Es la devaluación mensual de la moneda. Great Again es mucho Sí. más nacionalista que Viva la Libertad. El segundo gobierno de Trump se va a inspirar mucho más en Argentina. No la ves si hay plata para caer, para caer. ¿Quién la gasta? No la ves si hay plata. Vamos a darle la bienvenida a Federico Domínguez. Bienite, Fede. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido a la mesa. Lo tenemos a Federico Domínguez. Fede es analista financiero, egresado también de la casa del profesor Javier Milei de la Universidad de Belgrano, administrador de empresas, ¿no? Administración de empresas en Belgrano y después finanzas en Si querés acércate un poquitito más, ahí estamos. Dime, Fede, me trajiste tu libro. Si querés, mostralo a esa cámara. Acá. Ahí. Volver a ser grandes. Cuéntame. Es tu tercer libro. Es mi tercer libro, sigue un poco con la línea de los otros dos libros que publiqué. El primero fue La rebelión de los pandemias en el 2020, donde hablo un poco de todos los cambios que están sucediendo en esta década a raíz de la pandemia, que aceleró todo. Y aceleró la pandemia el surgimiento de una nueva generación de jóvenes que son los que salieron a la vida, nacieron después de la caída del muro de Berlín y salieron a la vida adulta junto con la pandemia. Y es la generación que en el mundo está realizando grandes cambios, entre ellos en Argentina, pues es la generación que lleva a Javier Milei a la presidencia. Ese fue mi primer libro. El segundo libro es Argentina hiperacelerada y este libro, Volver a ser grandes, que habla un poco sobre los cambios que estamos viviendo en Argentina. Yo creo que en una década que es muy turbulenta para el mundo, Argentina tiene la posibilidad de volver a ser un gran país, como lo fue en el periodo 1880-1943. Te interrumpo ahí. Mucha gente, vos fíjate en la Facultad de Ciencias Exactas, hacen charlas, dicen Argentina potencia mundial. ¿Mito o verdad? Decime por qué. ¿En aquellos años? Sí, ¿fue potencia mundial Lo fue. Argentina? Primero hay que comparar la Argentina de aquel momento con los países desarrollados de aquel momento. Y en todos los indicadores, desde construcción de vías férreas, calidad de vida, consumo, por algo los inmigrantes de todo el mundo querían venir a Argentina. Pero hay una realidad que es el modelo de país que se planteó en aquel momento, que es una Argentina abierta al comercio, al capital, a la tecnología, con un Estado chico, bajos impuestos y sólidos derechos de propiedad. Es la fórmula que hizo Argentina, un gran país en aquel momento, y lo que se está volviendo a aplicar en este momento. Che, pero uno de izquierda te dirá, había una gran desigualdad en aquel momento. Eran todos ricos y los pobres eran muy marginados. A fines del siglo XIX, en los países desarrollados, la pobreza era más o menos del 40%. Y aún así, que muchos querían venir para Argentina. Vos ves las cartas de los inmigrantes de aquel momento que mandaban a sus países de origen y decían, estamos en Argentina, tenemos una casa que tiene 2 cuartos, que tiene un baño, comemos carne en todas las comidas y aceite de oliva, cosas que Claro, algo hoy muy... son difíciles para mucha gente. Entonces, cuando uno mira a Argentina de aquel momento, por donde se la mirase, para los estándares de aquella época, era un país desarrollado. Era un país potencia. Era un país potencia, Top, sin duda, sí. Top 5 mundial. Top 5 mundial, hay un año, el del 1895, donde llegamos a ser número 1 del mundo en términos de PBI per cápita, Mirá, pero durante todo número ese... 1 de PBI per cápita. En el año 1895, sí. Increíble. Pero entre todo el periodo 1880-1943, Argentina se mantuvo entre los países más ricos del mundo en PBI per cápita, ¿no? Y en calidad de vida, indicadores de desarrollo y un montón de cuestiones. Chicos, pregúntenle lo que quieran. Ya está. Sí, ya que estamos sí. hablando de este tema, decís hasta el 43, año que asume el golpe de Ramírez y después Farrell, Exacto. Perón. Todo lo que hizo Perón después lo puede hacer como consecuencia, o sea, lo puede hacer utilizando los recursos que dejó, por ejemplo, los gobiernos de la década infame y demás. Exacto. Perón, los trabajadores con Perón tuvieron 3 años buenos, 1946 y 1949, a costa de consumir el stock de capital acumulado durante décadas. Bien aclarar Después, eso. todo lo que vino después fue decadencia. O sea, y lo que hubo fue un modelo de país en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Para que quede claro, el peronismo fue lo que fue gracias al gobierno de Justo, Ortiz y Castillo. Yo creo que hay un gran error histórico
que es cuando las clases populares se quedan sin representación democrática después del golpe de Estado contra Irigoyen. Todas esas personas que seguían Irigoyen y que de alguna forma te contenía el crecimiento de la izquierda y del fascismo, cuando se quedan sin representación democrática, terminan en el peronismo, en un personaje fascista, inspirado en Mussolini. Y ese esquema corporativista, estatista, duró en Argentina hasta la pandemia. Recién en la pandemia es cuando el modelo se empieza a desquebrajar por cuestiones económicas y también sociales. La gente dice, nos vienen a prometer más de la misma receta para solucionar los problemas del país y cada vez estamos peor. Che, y Fede, esto de la revolución de las pandemias no es solo acá en Argentina, en lo que es... En el mundo. En el mundo, pues vos fijate, la semana pasada ganó Trump, ahora el 20 de enero asume. No es solo Estados Unidos, también Argentina. Se está recuperando Occidente también con esa revolución juvenil. Sí, y yo creo que cada país tiene sus diferentes características. Yo veo a Milei mucho más liberal de lo que es Trump, por ejemplo. Yo creo que hay puntos en común entre ellos. Los une el de rechazo a la Agenda 2030, al colectivismo, sí, el pero rechazo al aborto. dime, Estados Unidos ahora está copiando algo en materia de regulación. Sí, yo creo que el segundo gobierno de Trump se va a inspirar mucho más en Argentina. Cuestiones como una reducción mucho más drástica del Estado, que en el primer gobierno de Trump no estaban tan presentes, en este segundo gobierno lo van a estar. Después otras cosas que somos muy diferentes. Milei quiere libre comercio y déficit cero. Trump es más proteccionista y en lo fiscal se esperan déficits fiscales altos en Estados Unidos. Déficits fiscales altos. Okay. Make America Great Again es mucho más nacionalista que Viva la Libertad. Claro. Son diferentes variables, pero mucho más afines, sin duda, de lo que fue el desastre. Por eso gana y responde a las necesidades del centro de Estados Unidos, que tenía grandes problemas en la industria y demás. Exactamente. Son países diferentes. Estados Unidos se puede dar el lujo de ser un poco más proteccionista que Argentina, porque tiene una economía continental, tiene un mercado de 345 millones de personas, con un alto nivel de consumo y mercados de capitales desarrollados. Yo creo que el proteccionismo siempre es malo, pero en economías continentales, como Estados Unidos, Europa, China, es más fácil de sobrellevar. En el caso de Argentina no nos podríamos dar ese lujo, porque tenemos un mercado de solo 47 millones de personas, donde una parte importante son pobres. Entonces nosotros necesitamos, por nuestro tamaño y posición, comerciar con el mundo. Che, y Fede, dime, estamos a casi un año de la asunción de Milei, tuvimos grandes avances, vos fíjate, él asumió con 25.5 de inflación mensual, y ahora en el mes de octubre trajimos el libro de Trotsky, de la Revolución de Octubre, tuvo un 2,7. Yo en la editorial decía, Roma no se construyó en un solo día. ¿Cómo ves al gobierno de cara si a este año, a este aniversario, en materia de achicamiento del Estado o todo lo que nombrás en el libro? Se pusieron las bases para construir Roma, digo. Si miramos los números actuales, recordemos la situación que recibió el gobierno. Inflación descontrolada, controles de precios, 50.000 millones de dólares de deuda por importaciones, menos 11.000 millones de dólares de reservas, una economía que no crecía hace 10 años. Los problemas por donde quieras. Hoy llevamos 2 trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad económica. Salimos de la recesión. Salimos de la recesión. Bien. 2 trimestres consecutivos de crecimiento de los salarios reales. La inflación está bajando fuertemente, hay desregulación, el tamaño del Estado cayó 8 puntos y tenés superávit comercial, fiscal, de cuenta corriente. O sea, todo lo que se está ganando es sobre bases sólidas, que esa es la gran diferencia. Porque si vos aumentás el gasto público, vamos a tener unos meses de salarios buenos. Pero estas ganancias que se están dando es sobre bases sólidas. Esa es la gran diferencia, creo, con otros procesos del pasado. Y decime, como analista financiero, ¿qué se habla del cepo, de la apertura del cepo? Yo creo, el presidente planteó bien cuáles son las condiciones necesarias para salir del cepo. Creo que la llegada de Trump a la presidencia nos puede ayudar a obtener un crédito del FMI, fondos frescos del FMI para poder acelerar la salida. Pero yo creo que independientemente de Trump, de Estados Unidos, Argentina va a salir del cepo. Hay algo del sector externo que es muy positivo. Argentina durante los últimos 200 años vivió del campo.
Y esta década no solo vamos a empezar a seguir viviendo del campo, sino que vamos a vivir de los hidrocarburos, de los minerales estratégicos. Hay 2 sectores nuevos que te pueden aportar tantos dólares como el campo. Y eso te facilita el proceso de apertura económica. ¿Qué Digamos. sería? La minería, el gas y el petróleo, litio, todo eso Exacto. puede equilibrarse o se puede hacer una analogía, pueden recaudar la misma cantidad de dólares que el agro. Te pueden llegar a generar el mismo ingreso de dólares que el agro, y entre todo ese proceso vas a tener el RIGI, que son las inversiones para estos proyectos. Y eso yo creo que no solo es una cuestión económica, sino es una cuestión de seguridad nacional. Es Argentina pudiéndose convertir en un proveedor confiable de alimentos, de petróleo, de gas y de minerales estratégicos en un mundo con fuertes tensiones geopolíticas, un país alejado de los grandes conflictos globales, y que va contramano del mundo en el sentido que busca menos impuestos, mayor libertad. Y una pregunta, Sí. perdón, ya que estamos hablando de los conflictos y demás, ¿por qué no pudimos capitalizar, por ejemplo, en el gobierno anterior, la guerra de Ucrania y demás? Porque siempre he sabido que cuando hay un conflicto en Europa y demás, acá a nosotros nos va un poco mejor. Por la ineptitud del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Che, digamos. pero Tuvieron tuvimos un muy la buen- pandemia, una guerra. Pero No los lo demás podés países culpar tanto. salieron de la pandemia como en el rebote en B, digamos. Fue una crisis profunda, pero para los países emergentes, con los precios de los commodities que hubo después de la pandemia, fue un buen periodo. Bueno, tenemos a alguien que fue a Ucrania, a Eva. Puede contar bien lo que se iba allá. Y podríamos haber aprovechado, ¿no? Ese envión de la crisis que se ve ahí, ¿no? Sí, no, yo te quería preguntar, o sea, eventos como la guerra de Ucrania, ¿cómo pensás que le afectan económicamente a América Latina en general? Las tensiones geopolíticas yo creo que favorecen a América Latina porque somos somos exportadores de commodities. Entonces, en ese sentido, no digamos, las guerras, que haya precios altos del petróleo, de los alimentos, todas esas cuestiones para un país como Argentina hoy nos benefician, sí, sin duda. Yo creo que Argentina en un mundo turbulento es un refugio. Funciona un poco contramano del mundo en muchas cuestiones. Sí, es un lugar que brinda y también brinda estabilidad y paz, digamos, en el sentido de que no te cae nada en la cabeza. Exactamente. Sí. Y a mí lo que me parece muy interesante de todo este proceso es que un fenómeno liberal que al principio nació por una cuestión de antipolítica, hoy la gente está incorporando conceptos liberales como que lo que gasta el Estado sale de mi bolsillo, ¿no? Claro, que sí. Hoy el otro día iba a la marcha del orgullo y yo le decía, che, esto está todo financiado con la mía. No sé, también las marchas universitarias. Bueno, la universidad misma. Este es un programa, ya dijimos, anti-woke, anti-universidad pública gratuita, nada es gratuito, anti-colectivo LGBT, políticas de género, anti-Palestina. Y hoy, como somos también un programa anti-casta, también brindamos con cerveza, celebramos todo eso. Llegar a 2.7 de inflación es también la misma cifra que sacó la izquierda en las últimas elecciones de cara a lo que, bueno, fue la campaña de Miriam Bregman. ¿Cómo llegamos a eso, Fede? Achique de gasto público. Yo no lo veo. Alguien de izquierda te dice, yo no veo eso en los precios. No, a ver, yo creo que me aumentó el alquiler un 80%. el principal ancla de todo el programa económico es el superávit fiscal, pero lo bueno es que no solamente que se alcanzó el superávit fiscal en el primer mes de gestión, sino que se hizo sobre baja de gastos principalmente. Eso te permite que sea un superávit que es mucho más sostenible en el tiempo. Una vez que eliminaste el superávit fiscal, dejaste de emitir. Y al mismo tiempo tenemos un ancla nominal de tipo de cambio, que es el crawling peg, baja de los dólares financieros. Crawling peg. ¿Qué es eso? Es la devaluación mensual de la moneda. Del mirá. dólar oficial que se devalúa 2% mensual. Eso que al principio fue un ancla de precios, hoy ya te empieza a hacer un piso. Es por eso que Milei dijo que si se mantienen estos niveles de inflación durante 2 meses más, esa devaluación mensual del dólar oficial va a bajar del 2% al 1%. Y cada vez estamos más cerca de la salida del cepo, ¿no? Es muy importante esto de cuando el Estado se achica y deja de demandar crédito del sector privado y de chupar todo el ahorro de la economía, ese ahorro
lo empieza a usar el sector privado, digamos. Cuando acomodás el gasto público, empezás a tener superávit o tendés a tener superávit de las cuentas externas. Argentina, en los 11 meses que lleva este gobierno, compró 20.000 millones de dólares de reserva. Increíble. ¿No? Muchos economistas subestimaron el efecto positivo de la reducción del gasto y del superávit fiscal. Sí, igual yo con eso no como. No como ni con el riesgo país, no como ni con la inflación baja. Obviamente es No me verdad. cambia Yo a sé mí no que me cambia. Muchos argentinos todavía le están pasando mal. Estamos mejor que en abril, porque la recuperación de los salarios reales se dio todos los meses desde abril, pero se perdió mucho en los últimos años. Al que le está pasando mal no hay estadística que lo convenza. Claro. Pero uno tiene que ser objetivo con los números y decís, bueno, hay una tendencia que es positiva y que se da sobre pilares firmes. ¿Hay alguna medida del gobierno de Javier Milei que vos harías de forma distinta? ¿O alguna política que harías que decidís? No, a ver, con el diario del lunes es muy fácil. Yo creo que en función de la situación que recibió el gobierno, lo que se hizo es asombroso. Seguramente en muchas cuestiones se podría ir más velozmente, pero tenés todas las limitaciones Por propias. ejemplo, Bueno, desregulación, baja de impuestos, pero después tenés límites que te impone la misma sociedad o el mismo Congreso. Recordemos que este es un gobierno en minoría parlamentaria, entonces con la cantidad de diputados y senadores que tiene este gobierno, que es muy chiquita, haber logrado aprobar, por ejemplo, la ley bases o lograr pasar el mega DNU y resistirlo del Congreso, bueno, yo no tengo dudas que al gobierno le gustaría ir mucho más a fondo en muchas cuestiones, pero el contexto te limita. Fede, te iba a preguntar de la noticia del día. Cristina Chorra, y ya veo en tendencias en Twitter, no lo digo yo, lo dice la justicia, no es una opinión, no es un juicio de valor. ¿Cómo reaccionan los mercados ante la condena de alguien tan significativo en la política argentina como Cristina Kirchner? Es positivo, la O sea, reacción es positiva. ¿En qué cambia? Porque, a ver, siempre está esta cosa que siempre escucho dando vueltas. No hay que. Cristina no tiene que ir presa porque hay que mantener el cuco vivo porque sirve para la próxima elección. No, si cometió un delito, tiene que ir presa. Y justamente lo que más teme el mercado, lo que más temen los inversores, siempre es un retorno al kirchnerismo. O sea que si la justicia la condena, digamos, es un proceso que depende de la justicia y que no hay por qué obstaculizarlo, ¿no? Claro. Sí, siempre es bueno sincerar eso, pues sí, hay mucha gente que, mucho en el ámbito financiero, dice, no, se va a desequilibrar todo, ¿no? No, yo no lo veo así. No, yo tampoco. O sea, si robaste, si fuiste corrupta, si beneficiaste a uno en favor de otros, no. Y hay muchas Lo pruebas, bueno ¿no? es que No hay es la pruebas, única sí. causa de Cristina. No, digamos, está el decreto. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó al país en términos económicos y morales, ¿no? ¿Peor que la dictadura? ¿Qué pregunta? esto queda No, grabado. porque viste. A ver, yo recritico al kirchnerismo. No sé, Trebuca a veces te dice Perón fue lo peor que le pasó. Pero la dictadura en términos económicos, ¿qué fue? No, la dictadura en ¿Mejor términos que el económicos kirchnerismo? no, fue malo. Mirando la parte económica, fueron los dos. El kirchnerismo fue peor en el sentido que desaprovechó un contexto global muy favorable. Duhalde le dejó a Néstor un país que crecía al 9% anual, con 3% de inflación, con un superávit comercial enorme. Digamos, era un país que caminaba solo. Y el kirchnerismo lo que hizo fue aumentar el gasto hasta que destruyó el país y entre todo eso se robaron todo. El programa económico de la dictadura de Martínez de Oz, si querés algunas cosas, yo lo veo más similar al programa de Macri, en el sentido que tenía altas tasas de interés y un altísimo endeudamiento externo. Eso te permitía hacer el famoso carry trade. Sí, pero pará, viste, los de izquierda todo el tiempo me dicen, o a los liberales, a los libertarios, nos dicen que el programa de Martínez de Oz fue liberal. No, ¿Por no fue qué liberal. no fue liberal? Quiero que lo expliquemos y Déficit destruyamos ese mito. Déficit fiscal altísimo primero. Había todavía muchísima intervención sobre la economía. Había control de precios. Había control de precios, regulaciones. Eso no es liberal. Eso no es liberal, no. Y por otro lado tenías un altísimo endeudamiento en dólares. Eso tampoco es liberal. Entonces, Y tasas de interés reales positivas. Y el programa de Milei es lo opuesto a eso. O sea, cancelaste 10.000 millones de dólares de deuda desde que asumió. De deuda en dólares, ¿no? Te creció en pesos por la indexación y por los pasivos del central. Entonces,
En tema deuda es muy diferente. Temas tasas de interés, en este gobierno tuviste tasas de interés negativas. Recién ahora empiezan a estar empatadas. Déficit fiscal, cero. Tenemos superávit fiscal. Es el opuesto en términos económicos. Entonces es una falacia que nos Es un comparen. mito. Es un mito. Es un mito, sí. Lo que no es mito es que fuimos potencia. Lo explicó a Fede al principio del programa. Y decime, para cerrar un poco este bloque, decime 3 cosas de tu libro, volver a ser grandes. Así la gente. ¿Ya está en librerías? Ya están librerías, sí. Decime. Las 3 premisas que tenga el libro. Las 3 premisas que Argentina, bajo estas bases, tiene la posibilidad de ser un gran país, volver a ser un gran país, que en un mundo que está marcado por las fuertes tensiones geopolíticas y por el envejecimiento poblacional, digamos, así como el siglo XX fue una tragedia para Argentina. Argentina empezó siendo uno de los países más ricos del mundo y terminó siendo un país subdesarrollado. El siglo XXI es una gran oportunidad para Argentina. Y el concepto de revolución liberal, ¿no? De que a Argentina le llegó la hora de su revolución liberal. La historia del liberalismo está llena de revoluciones. Es hasta como un oxímoron, una revolución liberal, porque la revolución siempre fue como de izquierda. Mira, por ejemplo, toca hacer te doy ejemplo de derecha, revoluciones ¿no? liberales. 1688, revolución gloriosa en Inglaterra, cuando el Parlamento inglés le puso límites a la monarquía y nacieron las instituciones liberales modernas. Sí. Revolución norteamericana, 1776, cuando los ciudadanos se rebelan contra los altos impuestos. Revolución francesa, cuando los franceses se rebelan contra el sistema de castas que existía en ese momento. La revolución liberal de Reagan y Thatcher en los 80. Digamos. Argentina está intentando hacer todas esas revoluciones al mismo tiempo. Y hasta ahora parecería que con bastante éxito. Estamos de pie. Agradezco, Muchas gracias Fede, por la invitación. por estar en el programa. Si querés mostrar a cámara, o pásame y lo muestro. Vos ya te mandé Sí, uno, me te lo mandaste dejo el para la ejemplar. mesa.